Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15, la palabra de Dios en esta noche. San Juan, capítulo 14, versículo 15, la palabra de Dios. Y vamos a dar lectura a las Escrituras y lo hacemos en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, este versículo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Reitero, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hasta aquí amén a la palabra de Dios, podemos tomar asiento. Damos gracias a Dios. Damos en victoria, un día más, a pesar del frío. Estamos en la casa de Dios, dicen que el frío va a ser unos días más. Y después dice que viene otra vez un clima un poquito cálido, ¿no? Estaremos orando a Dios para que sea así. Pero ya este frío es medio como que no está para los correntinos. Pero bueno, Dios ha preparado así. Dicen que con este frío se mueren todos los bichos. Damos gracias a Dios que no somos bichos. Antes teníamos bichos, ahora ya no. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aprovechar este tiempo que Dios nos está regalando, hermanos, para prepararnos, ¿no? Tenemos que prepararnos. Hay cosas que todavía no están en óptimas condiciones en nuestra vida. Sabemos, hermanos, que estamos a las puertas del arrebatamiento, estamos esperando la venida de Cristo. Sabemos, hermanos, que no queremos, gloria a Dios, perder este regalo tan precioso, ¿no?, que es la salvación de nuestra alma. Ese es el propósito del caminar del cristiano: salvación y vida eterna. A eso vamos, hermanos. Para eso fuimos creados, para tener salvación. Hay eternidad en Dios, y cuando Dios puso su espíritu en nosotros, también puso eternidad. Ahora, el ser humano, todos sabemos, hermanos, no fue creado para ver muerte, sino que Dios desde el momento de la creación puso eternidad en el ser humano. Adán y Eva no fueron creados para morir. Ellos comenzaron a caminar hacia la muerte cuando el pecado, cuando la desobediencia entró en ellos. Ahora, hoy nosotros, hermanos, nos jactamos de ser hijos de Dios, pero nos damos cuenta que casi siempre estamos caminando de la misma forma en la que caminaron después de la caída Adán y Eva, en la desobediencia. La desobediencia, hermanos, es uno de los pecados más groseros. La desobediencia es uno de los pecados, hermanos, que ofenden a Dios de una forma tremenda. Este tiempo, hermanos, hay muchas personas que dicen que son cristianos, pero como digo siempre, viven como el mismo diablo. Una de las características, hermanos, de aquellas personas que dicen ser cristianos, que dicen ser discípulos del Señor, es la obediencia. Acá la palabra de Dios dice, dijo el mismo Señor Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si alguien dice que es cristiano y no obedece la palabra de Dios, no es cristiano, es un diablo. ¿Cuántos dicen? Y esto es lo que no le gusta a la gente, a mí me gusta decirlo. Yo conozco muchos cristianos, diablos, no convertidos, que viven, hermano, como se les da la regalada gana, desobedeciendo groseramente y atentando en contra de la soberanía de Dios. ¿Cuántos dicen? Amén. Ese fue el pecado, hermano, desde los orígenes. Y las personas siguen viviendo de la misma manera. Hoy hay tanta cantidad de religiones en el mundo, pero lamentablemente, hermanos, ninguna obedece la palabra de Dios. Cada uno obedece a sus propios líderes, a sus fundadores, y cada uno vive como mejor se le da la gana. Dentro de la iglesia, hoy tenemos una constante porque tenemos las dos religiones que más están empujando en todo el mundo. Uno es el catolicismo y otro es el cristianismo. Ahora, el catolicismo no es cristianismo, es catolicismo, no es cristianismo. El cristianismo es algo completamente diferente, pero hay muchos cristianos evangélicos, religiosos, mundanos y diablos, que hoy hay mucha gente, hermanos, que no deja las otras religiones para venir a conocer al Dios vivo por el testimonio que tienen estas personas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Personas que están en la iglesia, personas que muchos de ellos están predicando la palabra, y usted pasa por su casa, están fumando, están tomando, están haciendo barbaridades, los ven en el casino, los ven acá, los ven haciendo cosas, hermanos, que ni el diablo hace. Ellos dicen que son cristianos, ellos le predican a la gente de Cristo, un Cristo que ellos no conocen. Por eso hay tanta confusión en este tiempo, hermano. Por eso yo digo, siempre nosotros tenemos que vivir con testimonio. El cristianismo no es una religión, el cristianismo es una forma de vida. ¿Cuántos dicen amén?
Ser cristiano no es ser religioso, el religioso no es cristiano. El religioso es un diablo que está tomando en vano el nombre de Dios. Y dijo el Señor, no tomará Jehová tu Dios por inocente al que tome su nombre en vano. Hoy el testimonio de Dios está siendo blasfemado entre todos los gentiles por su testimonio. Yo le pido perdón a la hermana que está en el fondo, pero yo tengo una forma particular de predicar el Evangelio. Ayer estuve haciendo un trabajo de soldadura, fui a entregar un trabajo que estaba haciendo. Acá nomás, acá cito, acá atrás. La señora está en el grupo carismático acá de la Iglesia Católica y hay un evento, no sé si este fin de semana o cuándo, está por todos lados los carteles, que invitan, ¿no?, la palabra de Dios, a esto, a la santidad, a la obediencia, Y yo veo todos los días al padrecito, el cura, fumando. El otro día estaba cortando el pasto de tanta cerveza que se tomó, se agarraba de la bordeadora porque se caía. Ahora yo digo una cosa, ¿no? ¿De qué Cristo puedo hablar? Fumando y tomando. Si la palabra dice, la Biblia que tienen todas las religiones dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, igual de aquel que destruya el templo de Dios que está en vosotros, el cual no es vuestro. Cuando dicen gloria a Dios. Cuando decimos que somos cristianos, nuestro cuerpo tiene que ser templo del Espíritu Santo, no es nuestro. Amén. Si yo tengo una casa, un departamento y lo alquilo, como mi suegro que está alquilando, y ayer tuvo revisión de los dueños. Se cumplió el primer mes que alquilar, dice que cuando se cumple el mes vienen los dueños y miran. A ver cómo va a estar la casa. Le digo, si usted es un hombre grande, 74 años, ¿qué estaba andando de fiesta? ¿Qué te va a hacer para destruir el departamentito? Nada. Pero los dueños dicen que se cumple el mes y entran a inspeccionar a ver cómo está el departamento. Si usted tiene una casa y la alquila, pienso que también haría lo mismo, ¿o no? ¿Cómo que no? Sí. Yo tengo una casa y la alquilo y donde veo que me la están deteriorando se arma, porque la casa no es de ellos, la está alquilando. Viven ahí, pero no es de ellos. Imagínate tu cuerpo, que no es tuyo, es de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Apóstol Pablo dice, hermano, en la carta a los Hebreos, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo siempre me gusta predicar el Evangelio y a veces me arrepiento, ¿no?, porque a veces soy un poco duro, pero me gusta confrontar por la palabra. Y mucha gente, una persona se enojó, me dice, ¿cómo vas a predicar el Evangelio de esa manera? ¿Sabes por qué lo predico de esta manera? Porque yo prefiero que ustedes se enojen. Y si en un caso determinado alguno de ustedes se enoja y viene y quiere discutir y me confronta, yo prefiero tener problemas con cualquiera de ustedes, pero no con Dios. Porque si tengo problemas con Dios, no hay quien me dé libramiento. Si yo tengo un problema o tengo un desacuerdo con ustedes, yo entrego las manos de Dios. Y Dios se va a encargar de usted y Dios se va a encargar de mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Se puede solucionar. Pero si yo tengo problemas con Dios, ¿quién me va a ayudar en contra de Dios? Nadie. ¿Quién puede pelear con Dios? Nadie. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado nosotros en este tiempo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, el cristiano tiene que vivir de una manera diferente. ¿Por qué? Porque Dios tiene sus ojos puestos, dice, sobre los fieles de la tierra. Dios está mirando el caminar de su pueblo. Y una de las características, como estábamos viendo, estamos hablando, hermanos, de lo que es el testimonio y el vivir del cristiano. Poner el candado, por favor, Darío. Allá atrás. Haceme el favor, el candado grueso. Ah, ya está. Ah, está bien. Una de las características del cristiano es que tiene que vivir diferente. El cristiano vive diferente. La gente nos ve diferentes. Todos conocen mi testimonio, ¿no? Yo antes era un delincuente. Conocido. Muy conocido en Buenos Aires, después me hice conocido en Corrientes. Ahora soy más conocido como pastor. Y ahora soy más conocido por lengua larga. Es una lengua larga. Me dice, un día fue a confrontar a un pastor que estaba en una casa, hermanos, aprovechándose de una pobre mujer viuda, rica, muy buena posición económica, y la estaba estrujando, la estaba absorbiendo como una esponja. Oramos a Dios y estuve 2 meses orando, y cuando Dios confirmó, me fui una mañana con mi esposa a hablar con una hermana, y aquí que estaban haciendo un culto a la mañana, dije, oh, qué bendición. Cuando le sacamos la máscara de falso profeta, se enojó.
¿Y vos cómo podés predicar el Evangelio si vos eras un delincuente, o eras un pistolero, o eras esto? Era. No soy más. Vos seguís siendo, nunca fuiste cristiano, pero seguís siendo lo que eras. Un sinvergüenza que quiere vivir de la gente y está robando a estas pobres viejitas en el nombre de Jesús. Vos nunca cambiaste. Ese es el problema, yo cambié. Y no me arrepiento de lo que fui. Y mucha gente sabe quién yo era antes. Pero hoy mi testimonio es totalmente diferente. Imagínense que yo acá les estoy predicando, hermanos, de un testimonio, y termino acá, agarro una pistola y me voy a robar un remisero. Me bajo el remisero y me robo un colectivo. Después voy a asaltar un banco. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. ¿Tiene sentido que usted diga que es cristiano y viva como el diablo? No. ¿Tiene sentido que usted le predique a la gente que venga a la iglesia, que Jesús lo va a sanar, que Jesús lo va a libertar, que Jesús te va a cambiar la vida cuando su vida no ha cambiado? Cuando usted está lleno de pudredumbre, cuando usted sigue estando lleno de hediondez, cuando usted abre la boca y lo único que sale es olor a muerto, malas palabras y un montón de groserías que ni siquiera, hermanos, los mundanos se atreven a pronunciar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. A mí me ha pasado, los primeros tuve un encuentro con un pastor, no hubo pelea, no hubo nada, pero me estaba comentando algunas cosas y empezó a usar, hermanos, un vocabulario tan vulgar, tan bajo y tan sucio. Me dice, yo te voy a decir así nomás, como diciendo, vamos a cortar el tema y te lo digo así. Y a mí cuando empecé a escuchar lo que me decía, o sea, los términos que usaba y las palabras que decía, medio como que me agarró una cosa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Usted tiene que tener en cuenta que la gente está mirando su caminar. Hay mucha gente que sabe que usted viene a la iglesia. Y esa gente está viendo cómo usted vive. Y después cuando usted va en el almacén, se hace el santo, se hace la santa, y atrás suya viene su vecino, esta se hace la santa. En la casa, vos sabés. Le sinvergonció a este, hizo esto, la boca es esto, así, así y así. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Una de las características del cristiano es que el cristiano verdadero, el verdadero discípulo es obediente a la palabra de Dios. Los mayores son obedientes, hermanos, a la palabra de Dios. Y los jóvenes y los niños son obedientes a sus padres. Porque la palabra dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida en esta tierra que Jehová te dio. ¿Ayer bien? Y a todo lo que no te llevo allá. Hay uno que se me está escondiendo ahí atrás, pero ya lo vi. El Señor lo vio primero. La obediencia es importante, hermanos. Hoy yo estaba hablando con mi hija y le digo así, 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 porque después en la vida vas a empezar a cosechar cosas que no van a ser tan gratas. Y es por causa de tu desobediencia. Estaba hablando conmigo y tocamos algunos temas, ¿no? Pues ya no vive conmigo, entonces empezamos a tocar algunos temas y yo le dije, vos tenés que sembrar así y así y así, porque después, ahora no vas a ver, pero en el momento de cosechar, lo que coseché va a ser malo. Hermano, cuando nosotros somos desobedientes a Dios, en el momento por ahí no pasa nada, pero el tema viene cuando hay que cosechar. Y cuando empezamos a cosechar espinos, cuando comenzamos a cosechar cardos y abrojos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De ahí nos queremos quejar. Todo pecado trae consecuencias. Hermanos, y la desobediencia tiene un precio alto. Y se paga. Y se sufre por ella. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos ahí a ver, hermanos, gloria a Dios, Primera de Samuel. Cuando una persona dice que es cristiano y vive como se le da la gana, para que usted lo pueda entender mejor, se puede dudar de que esa persona sea verdaderamente cristiano. Habíamos visto, hermanos, en la enseñanza anterior que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pero se les llamó cristianos ¿por qué? Porque caminaban y andaban conforme a las enseñanzas de Jesús. Y no le dijeron cristiano. Hoy hay una moda, como dice mi nena la más chiquita, fashion. Le dice a la hermana, esto es fashion. ¿Saben qué es lo más fashion hoy en la sociedad moderna? Ser cristiano. Ser cristiano es fashion. Porque antes yo decía, era, sin ofender a nadie, católico,
el otro decía yo soy budista, el otro decía yo soy mormón, el otro yo soy testigo de Jehová, y era como, es un religioso. Yo soy cristiano evangélico, wow, estos son religiosos. Antes pertenecer a una religión era como tener un poco de peso y ser un poco más importante. Hoy, lo fashion, ¿qué es? Ser cristiano. Y todos te hablan de Jesús, y todos te hablan de milagros, y te hablan de prosperidad, y venía y vas a tener coche, camioneta, esto, aquello, y tu mujer nada. Si bien se la va a llevar, te va a dar otra más nuevita. El esposo lo mismo, uno más jovencito. ¿Cuántos dicen gloria? Y con más plata. Y va a estar bendecido. Así dijeron a una hermana que iba a que 12. Tu marido, no, Dios te va a dar uno nuevo. ¿Cómo te va a dar uno nuevo si está casado con él y tiene como 7, 8 hijos? ¿En qué parte de la Biblia está que este dejalo porque es un negro feo y Dios te va a dar otro nuevo? Porque ahora viniste a Cristo y todas las cosas son hechas nuevas. Sí, pero tu marido va a seguir siendo el mismo. Y tus hijos también. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hoy es la locura de ser cristiano, hermano. Pero cuando vemos cómo viven, cuando vemos el testimonio que tienen, nos damos cuenta, hermano, que nos queda mucha duda acerca de que si son o no son. Yo le dije, a un hermanito que está aprendiendo muy rápido, estoy hablando con Nelson el otro día, le dije, vos tenés que aprender a escuchar, hermano. Porque él es un hombre que va y te quiere confrontar y está, le digo, aprende a escuchar. Primero escuchar a una persona. 5 minutos alcanzan, pero con eso estás seguro. Por 10 minutos de escuchar a una persona, ¿qué va a pasar? Te das cuenta quién verdaderamente es. Solamente con escucharlo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón abra la boca. Pero sin embargo, nosotros nos damos cuenta hoy que hay mucha gente, hermano, que nos está escuchando. ¿Va entendiendo? Cuánto más el Señor, que conoce nuestros corazones y conoce cada palabra antes de que nosotros la pronunciemos. Qué tremendo, ¿no? Ahora, 1 Samuel capítulo 15. Vamos a hablar, hermanos, de un rey. Un hombre que muchos apóstatas que están en pecado hoy, pastores y afines, apóstoles y otras hierbas, utilizan para decir que se puede pastorear o que se puede ministrar en pecado, porque dicen que Saúl reinó caído. Y como Saúl reinó caído, ellos también ministran en pecado, predican en pecado y roban a la gente en pecado. Y a la gente les gusta que le roben. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque digo siempre, hermanos, a las hermanas les roban una cartera en la calle, que venga la policía, ese ladrón, que vaya preso. Pero van a estas iglesias apóstatas donde están estos hombres que usan los altares y están en pecado, le sacan hasta la última moneda y dicen, ay, ¿cuándo hay culto de vuelta? Para traer más plata. ¿Cuándo viene el pastor a visitarnos de vuelta? Para que te siga robando. Yo al cristiano no se lo entiendo, en serio. Yo a veces miro a los cristianos y digo, no entiendo, ¿cómo les gusta que les roben? Y algunos te quieren sacar sangre, no le vas a entender. Los están robando descaradamente y ellos están contentos. Qué tremendo, ¿no? Mire lo que dice la palabra de Dios. 1 Samuel capítulo 15 versículo 22. Entonces Samuel dijo, ¿acaso se complace Jehová tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar, y prestar atención es mejor que la grasa de los carneros. Ahora, la palabra obedecer, la que estamos viendo aquí, es el término shama en el griego, S-H-A-M-A. Esa palabra obedecer se tradujo de una palabra, hebrea, no griego, estamos en el Antiguo Testamento, del término hebreo, shama. Y shama significa oír, escuchar, prestar atención. Ahora, pero de una manera diferente. Oír, escuchar y prestar atención, hermano, pero con una connotación muy especial. Con docilidad. Oír, prestar atención con docilidad. ¿Qué es prestar atención con docilidad? Y cuando Dios habla, tenemos que prestar mucha atención,
tenemos que estar muy atentos, hermano, pero con docilidad de corazón, para poder recibir esa palabra. Y para que, aunque no nos guste, intentar ponerla por obras. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Va entendiendo? Porque si no, después, hermanos, trae consecuencias. Ahora, esta es una palabra muy, muy importante. ¿Por qué digo que esta palabra, este término llamar y la palabra obedecer es una palabra muy importante? Porque es una palabra que aparece más de 1000 veces en toda la Biblia. Fíjese la importancia, hermanos, que aparece más de 1000 veces. Es una palabra que tiene peso. Es un requerimiento, hermanos, necesario de Dios para con su pueblo, para con sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, acá vemos, hermanos, nosotros la importancia de esta palabra obedecer, lo importante de la obediencia. Nosotros no podemos decir que somos cristianos y no somos obedientes. Mi hija, ya en estos días, se va a pasear a otro lado, pero estuvo pasando las vacaciones con nosotros, ¿no? Y ella se da cuenta que acá es medio, ¿cómo que decís, hija? Se aburre. Claro, porque acá es medio raro la vida. Acá no se grita, acá no se pelea, acá no peleamos con los vecinos, acá no escuchamos música fuerte, acá vivimos de otra manera, ¿no? Y algunos miran de afuera y dicen, ay, esto tan santo pasó. No, no es que somos santos. Intentamos ser más santos, sí, santificando, pero es la forma de vida que nos demanda la palabra de Dios. Estar en paz para aquellos con los que hacen la paz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, nosotros, hermanos, para vivir en paz tenemos que obedecer la palabra de Dios. Si no obedecemos la palabra de Dios, vamos a vivir en conflictos, vamos a vivir, hermanos, en guerras, en contiendas, que no tienen, sinceramente, no edifican tu vida, no edifican tu hogar, no edifican tu familia. La contienda, hermanos, no edifica nada y a nadie, y mucho menos a nosotros. Trae perturbación, nos quita el sueño, nos quita la paz. Y dice que la paz de Dios, apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Filipos, que sobrepasa todo entendimiento, debe guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, vamos a ir viendo, porque nos vamos a basar prácticamente en este capítulo 15 del libro de Samuel. Vamos a hacer un poco una connotación, una referencia para aquellos que no han leído este pasaje, para que puedan entender, hermanos, lo que significa la obediencia. Dice en el versículo 1, un día Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiera rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues escucha las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré a Amalec, yo castigaré lo que Amalec hizo a Israel, cortándole el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres y niños, aún los de pecho. Qué tremendo, ¿no? Vacas, ovejas, camellos y asnos. Acá vemos una orden directa de Dios para con ese rey que Dios mismo ungió para que reinara sobre el pueblo de Dios. El primer pueblo, el primer rey de Israel se llamó Saúl. Samuel ya era viejo, los hijos de Samuel ya no estaban viviendo con un testimonio prudente. Los ancianos de Israel se quejaron, vieron que Samuel era viejo y pidieron un rey que los gobernara, un rey, hermanos, que los sacara a la batalla y que los trajera de vuelta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dice la palabra de Dios que fue elegido este varón llamado Saúl, y dice que Saúl de los hombros para arriba era más alto y sobresalía por sobre todos los varones de Israel. O sea que el hombre que Dios eligió era el hombre que el pueblo de Israel estaba queriendo. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, pidió rey, Samuel se luchó, tuvo una gran lucha. Se presentó delante de Dios y con un corazón dolido oró a Dios, y Dios le dijo que no lo estaban rechazando a él, sino que lo estaban rechazando a Dios.
O sea, le dijo a Samuel que quedara tranquilo, porque él no era quien lo estaba rechazando. Samuel estaba como juez sobre el pueblo de Israel, sino que estaban rechazando a Dios mismo. Rechazaron, hermano, la teocracia, rechazaron el gobierno de Dios para ponerse por sobre el gobierno de los hombres. Dios dijo al pueblo de Israel, a través del profeta, hizo comunicar todo aquello, hermano, que este rey, que los hombres, cómo iban a señorear y cómo iban a gobernar y cómo iban a oprimir al pueblo de Dios. Sin embargo, el pueblo de Dios pidió rey y Dios le dio lo que el pueblo pidió. Este hombre que no era absolutamente nadie, un hombre insignificante, fue ungido como rey de Israel. Un hombre, hermano, que después que fue ungido y se cumplieron las profecías, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él, y Samuel había dicho, hermano, en capítulos anteriores, que cuando el Espíritu de Dios descendiera sobre él, ahí en ese momento Saúl podía hacer lo que le viniera en gana, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Mire qué tremendo, si a mí viene hoy el profeta y me dice que cuando descienda el Espíritu de Dios puedo hacer lo que se me dé la gana, porque el Espíritu de Dios está sobre mí. O sea, nadie va a poder enfrentarme en todos los días de mi vida. Eso es lo que decía la palabra de Dios. Pero sin embargo, este hombre tenía un corazón, no un corazón noble, y mucho menos agradecido, y por ende tampoco obediente. Y acá vemos lo que pasó. Ahora, este hombre Samuel llevó este mensaje y le está diciendo, hermanos, exactamente lo que este varón tenía que hacer. Tenía que cortar el paso al pueblo de Amalek, que había impedido pasar a Israel cuando escapaba de Egipto. Y fíjense, hermanos, qué tremenda la obra de Dios, la orden de Dios, que Dios dice que debe raer de la faz de la tierra a todo Amalek, a todo hombre, a toda mujer, a todo joven, a todo niño y aún a los bebés. Vacas, ovejas y animales, nada, absolutamente nada de lo que pertenecía a Amalek podía quedar con vida. Hoy, hermanos, los ateos ignorantes, que dicen que son ateos, pero no son ateos porque están continuamente intentando rebatir la palabra de Dios, o sea que creen en Dios. El ateo es un ignorante, porque dice, yo no creo en Dios. Y está hablando de Dios. Y si lo está nombrando porque cree, pero dice no creer. ¿Y por qué dice que no cree? Porque es un ignorante. ¿Cuántos dicen amén? Hay un ateo que últimamente no lo confronté, ¿no? Pero él se estará dando cuenta. Pero yo cuando me encuentro con los ateos, les tiro 2 maicitos, ¿no? Y ¡ah! Entonces le digo, no te enojes, pero vos sos un ignorante, porque me decís que no crees en Dios. Y lo estás rebatiendo, lo estás confrontando y lo estás negando. ¿Por qué? Porque evidentemente entendés que es real. Pero eso llama ignorancia y rebeldía. ¿Cuánto dice gloria? Porque el que no cree no necesita decir soy ateo. A, sin, un prefijo negativo, a es sin, y teo es Dios. Entonces soy ateo. Lo está nombrando. Es un creyente. Burro, ignorante, pero creyente al fin. ¿Cuánto dice gloria? ¿Va entendiendo? Ahora, acá, hermanos, este varón llamado, bueno, esta gente, ¿no? Estos que están continuamente buscando la forma de contradecir la palabra de Dios. ¿Cómo Dios puede ser amor? Si mirá, este es uno de los pasajes, si mandó a matar hasta los bebés que tomaban pecho. ¿Cómo Dios puede ser amor? Es un asesino, Dios es un tirano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese es el mensaje del diablo. Vamos a estudiar este pasaje, hermano, y nos vamos a dar cuenta por qué Dios dio esta orden. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que este varón llamado Samuel era un verdadero siervo de Dios. Y para que usted pueda entender alguna cosa, alguna vez alguno de los que están acá se levanta para servir a Dios. Y los que no sirven a Dios puedan entender a veces cuando se enojan conmigo. Que un verdadero siervo de Dios no tiene su propio mensaje. Lleva el mensaje de Dios. Y cuando viene el mensaje de Dios, a nadie le gusta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A Saúl no le gustó la orden que vino de parte de Dios. Samuel transmitió literalmente lo que Dios estaba mandando comunicar a su rey, al rey de Israel. Dijo, mata a todos, que no quede nadie. Fue una orden directa que debía ser obedecida. ¿De qué forma? A la manera de Dios.
y no a la manera de Saúl. Ahora vamos a ver algo, a medida que vayamos desarrollando el mensaje, porque ya están todos medio picando, ¿no? Qué palabras fuertes, matar levante la mano cuando están medio pensando en esta terrible matanza, de que Dios diga que hasta los bebés había que matar. Levante la mano el que piensa, que está pensando en este momento, uy, qué fuerte que es esto. Yo sé que todos, ninguno quiere levantar porque tiene miedo que yo le salga con otra cosa. Pero, qué tranquilo, estamos en otra vez. Pero es verdad. Y cuando leemos este pasaje decimos, wow, ¿cómo Dios va a mandar matar a los bebés? Si los bebés angá son buenitos, son angelitos de Dios, dicen muchos, ¿o no? Una generación torcida. Ahora van a ver lo que va a pasar con un bebé. Que no murió. Un bebé de estos no murió. Y ahora nosotros vamos a ver, hermanos, conforme a lo que dice la palabra, lo que después de los años hizo ese bebé, que no murió. Acá el tema no es que Dios mandó a matar un bebé. Ahora vamos a ver, hermanos, de qué verdaderamente se trata esta orden que Dios dio. Ahora, en Éxodo capítulo 17, hermanos, aparece la historia de los amalecitas. El pueblo de Israel no era un pueblo no guerrero, hermanos. El pueblo de Israel no era un pueblo que empuñaba espada, era un pueblo que venía de hacer ladrillos. Era un pueblo que venía de estar 430 años viviendo bajo yugo de esclavitud en la tierra de Egipto, bajo el faraón, bajo la opresión del faraón. Un pueblo, hermano, que no estaba preparado para la guerra, no sabía pelear. Toda esta generación que salió de Egipto, hermanos, no conocía lo que era una espada, porque eran esclavos, trabajaban en el obraje, hacían ladrillos, según dice la palabra de Dios. Ese era el trabajo del pueblo de Israel. No era un pueblo guerrero. Vamos ahí a Éxodo capítulo 17, para que usted pueda entender bien quiénes eran estos personajes, los amalecitas. Ahora, acá tenemos la historia, ¿no? Y el pueblo de Amalec es un pueblo, hermanos, que salió a atacar a Israel. El pueblo de Israel, yo le dije dónde está, pero después usted lo estudia bien, después va a ver esta historia también en el libro de Números. Después usted ve bien la historia del pueblo de Amalec, porque si no nos vamos a entender mucho. Pero el tema viene por acá. El pueblo de Israel venía, hermanos, huyendo. El pueblo de Israel venía saliendo de la cautividad con mano poderosa de Dios. El pueblo de Amalec salió al cruce y atacó al pueblo de Israel. Pero hay una cosa muy peculiar, hermanos. Los amalecitas no atacaron a las primeras filas del pueblo de Israel, sino que atacaron la retaguardia. Atacaron a traición. Y en la retaguardia venían los viejos, las viejas, los enfermos, los cansados, los que no podían pelear. A ellos atacó Amalec. Ahora, ¿se dan cuenta por qué, hermanos? La ira de Dios se levantó en contra de este pueblo. Los amalecitas no atacaron de frente. Los amalecitas atacaron la retaguardia de Israel, en donde estaban todos los desvalidos, en donde estaban todos los ancianos y donde estaban todos los enfermos. Y no tuvieron piedad. No tuvieron piedad. Entonces el Señor dijo que Amalec iba a pagar lo que había hecho con el pueblo de Israel. Llegó el tiempo en el que Amalec y tocaba pagar aquella deuda, aquella asignatura pendiente que tenía con el Dios de Israel. Ahora, hermanos, no permitieron que el pueblo de Israel pasara lo de Dios, y Dios guardó esto en su corazón. Y cuando llegó el tiempo del cumplimiento, hermanos, de este juicio de Dios sobre este pueblo, mandó a Saúl, para que Saúl ejecutara la sentencia sobre este pueblo pagano. Ahora, vamos nosotros a analizar algo, hermanos. La palabra que el Señor mandó por medio, gloria a Dios, del profeta, dice en el versículo 3, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Esta palabra destruye es el término Haram en el hebreo. K de kilo, J-A-R-A-M. Haram. Este término Haram significa
dar un golpe de puño en la nariz. O sea, eso fue lo que se escribió en la Biblia. Dios manda a que se le dé un golpe de puño en la nariz. Bueno, una vez te peleaste nunca, ¿no? Mira cuando venís corriendo y viene un y hace ¡pum! Y uno queda ahí, ¿no? Y no sabe de dónde vino. Queda con la nariz media achatada y queda ahí medio boleado, ¿no? A mí me pasó varias veces, yo era muy peleador antes. Y por ahí a veces venía esos de improviso, ¿no? Yo Darío, una vez te lo ha pasado y quedás ahí medio como diciendo, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? Queda medio aturdido. Esto es lo que Dios le manda a hacer a Saúl. Destruir significa, este término destruir es el haram del hebreo, que significa dar un golpe de puño violento en la nariz. Ahora, fíjense hermanos que esto dice que Dios trató drásticamente a este pueblo de Amalek. Porque ¿quién era Amalek en sí? ¿Era simplemente un pueblo que atacó a Israel? ¿Era un pueblo que simplemente, hermanos, le cortó el camino a Israel? ¿Quién era verdaderamente Amalek? ¿Por qué Dios trata, hermanos, tan duro y tan drásticamente a este pueblo pagano? Amalek era el símbolo, era el sinónimo de todo lo que Dios abominaba. Amalek, hermanos, era el sinónimo del pecado, las perversiones, las abominaciones, la sodomía y todos los pecados horripilentes que a usted se le pueda cruzar por la memoria. En aquel tiempo estaban totalmente arraigados en el seno de aquella sociedad amalecita. Por eso Dios ordenó desarraigar completamente de la faz de la tierra a este pueblo, porque era un pueblo totalmente corrompido, altamente nocivo y tremendamente pervertido en todos sus caminos y en todas sus prácticas. Un pueblo idólatra, hermanos, hasta los dientes. Adoraban hasta a los mosquitos. Hacían pasar sus hijos por el fuego. Había sacrificio. Usted no tiene idea, hermanos. Hoy hablan de los brujos. Me estaba hablando la hermana hoy, los umbandas estos en Buenos Aires, y le dijeron, bueno, estos eran peores. Hacían sacrificios de criaturas. Entregaban los bebés a Moloch. ¿Se acuerdan cuál era el ídolo Moloch? Era un ídolo de hierro, hermanos, que estaba con fuego tipo una caldera y con las manos así grandotas, ardientes. Ahí tiraban los bebés. Cuando el bebé llegaba ahí, y ese era el holocausto, esos eran los sacrificios para Dios, los pactos de sangre. Todas esas abominaciones estaban arraigados en el seno. Esas eran prácticas, hermanos, continuas, constantes en el seno de la sociedad amalecita. Y sabemos, hermanos, que Dios abomina, aborrece el pecado, aborrece la idolatría, aborrece todo este tipo de prácticas. O sea, el tema no era con las personas, el tema era con las prácticas que tenían estas personas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El tema de Dios no es con usted, el tema de Dios es con las prácticas que usted tiene en su casa, con su vocabulario, hermanos, con su conducta, con su testimonio. Con eso es el problema. El problema con Dios no es con usted, el problema con Dios es con el pecado que te está llevando a la perdición, con el pecado que continuamente usted está practicando. Ahí está el problema no es con la persona, el problema es con lo que hay en el corazón de la persona. Ese es el trato de Dios, eso es lo que Dios intenta desarraigar de nuestra vida, para que nosotros podamos, hermanos, tener un testimonio sano, limpio y sano. ¿Cuántos dicen amén? Un testimonio santo, perdón. Eso es lo que Dios quiere. Hermanos, el pueblo de Israel, cuando entró a tomar posesión de la tierra prometida, todos los pueblos, Dios dio la orden que debían ser eliminados. ¿Por qué? Porque eran pueblos altamente, hermanos, corrompidos, nocivos en sus prácticas. Sus sociedades estaban totalmente, hermanos, desarticuladas, rendidos y humillados y subyugados ante el pecado. Y el pueblo de Israel tenía que comenzar a convivir con aquellas sociedades. Iban a terminar corrompiéndose, iban a terminar pervirtiéndose. El Señor le dijo a Josué que tenía que, a los pueblos, que tenían que ellos tomar toda la tierra prometida y erradicar a todas aquellas tribus, aquellas naciones paganas. No lo hicieron. No lo hicieron. Y esos pueblos paganos los que quedaron, esos pueblos paganos que quedaron, después vamos a ver esa historia en otra enseñanza, son los que terminaron corrompiendo al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se comenzaron a contaminar. Este varón fue libertado, este varón vio la gloria de Dios. Se le muda a la casa
Una familia que tiene 3 hijos de la edad de él, uno se droga, el otro roba, el otro es borracho. Son 4 hijos y el otro es homosexual. Ojalá que no agarre la maña del homosexual. Pero va a empezar a drogarse si se junta con ellos, va a empezar a tomar, en cualquier momento va a salir a robar. Y la mamá va a decir, ¿por qué mi hijo hace eso? No, no es él. Las malas costumbres. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la palabra de Dios. Dime con quién anda y yo te diré quién eres. Ahí está el problema, hermano. Las malas compañías nos llevan por mal camino. O dice, mira a los jóvenes cómo se drogan. ¿Por qué los padres antes de fijarse cómo se drogan no se fijan con quién se están juntando sus hijos? Dice, ay, mira, mi hija vino embarazada, pero antes de quejarte porque tu hija vino embarazada, ¿por qué no tuviste la delicadeza de fijarte en dónde andaba y con quién andaba? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Va entendiendo? Cuando aflorece el pecado, dice, ay, ¿por qué pasó esto? La culpa es tuya. ¿Por qué no vigilaste tu caminar y el caminar de tu familia? Amén. Dios siempre estuvo vigilando, hermano, las consecuencias que podían sobrevenir para con su pueblo, si caminaba por caminos errados. Dios siempre estuvo vigilando el camino de Israel, no para tenerlo subyugado, sino para que viviera en libertad, pero también para que no tuviera consecuencias, hermanos. Para que ellos no se corrompieran, para que ellos no se desviaran del camino que Dios había trazado por su palabra. Ahora, este pueblo de Amalek tenía que ser totalmente, hermanos, erradicado. Era un pueblo que estaba totalmente sus prácticas abominables delante de Dios. Fraudes, inmoralidades, asesinatos. ¿Recuerdan todo lo que pasó en la época de Noé? Acá lo tiene, reflejado en los amalecitas. ¿Cuántos se acuerdan de Sodoma y de Gomorra? Acá está, en los amalecitas. ¿Qué pasó con Sodoma? ¿Qué pasó con Gomorra? Los científicos dicen ahora que fue un meteorito que cayó en Sodoma. ¿Quién vio ese meteorito? La palabra de Dios es clara, dice que cayó fuego y azufre. Y fue totalmente barrido de la faz de la tierra. ¿Por qué? Qué malo que es Dios. ¿Qué quisieron hacer con aquellos 2 ángeles que fueron a visitar a Lot? Varón justo por el cual Abraham estaba intercediendo, el sobrino de Abraham. ¿Qué pasó con esos ángeles? Los quisieron violar. Fíjense hasta dónde vinieron unos hombres de visita a la ciudad y dijimos, entregan a los hombres para que los conozcamos. Ese conocemos de la Biblia, ustedes saben qué es, ¿no? Cochinada. Querían violar, hermanos. Una ciudad que estaba totalmente entregada a la lascivia. Una ciudad que estaba totalmente entregada al libertinaje. La sodomía, de ahí viene la palabra a los homosexuales, a los travestis, ¿cómo se le dice? Sodomitas. ¿De dónde viene la palabra sodomita? De allá. Ahora usted va por 3 de abril ahí, a donde está Chamaco, de Medrano para acá, y dice, ¡ay, mirá estos homosexuales! Pero mirá cómo está la sociedad hoy. No, de aquel tiempo vienen, allá también había. En esa época había. Siempre existieron. Es el producto de la maldad. Había más que ahora. ¿Me entendiendo? Qué tremendo, ¿no? Ahora, entonces, todo lo que el pecado tipifica es lo que Dios abomina. Dios quiere erradicar al pecado y Dios tiene, hermanos, un trato duro con el pecado. Dios aborrece el pecado, ama al pecador, pero ojo, abomina el pecado. Hoy le dicen a los homosexuales, Jesús te ama, el diablo también, pero si quieres estar con Jesús, volvete hombre, porque Dios te hizo hombre, no te hizo mitad y mitad. ¡Ay, yo soy una niña, una bella joven encerrada en un cuerpo de hombre, pero soy mujer! No, sos un torcido, sos hombre. Dios te hizo hombre. Hoy hay iglesias de homosexuales. Estaba mirando la curia católica el otro día, un evento que hizo el Papa Francisco, encima argentino, pa' colmo. Y andaban los sacerdotes con el color, ¿cuál era el color ese que usaban? Pero, sí, una misa gay. ¿Dónde estamos viviendo? ¿Somos de verdad o somos de mentira? Eso es mirá lo que hacen los católicos, dicen. Darío, ¿te acuerdas cuando miramos el video en YouTube de 2 pastores evangélicos de Brasil que se casaron? Y llegan al altar y los dos,
A mí me revolvió el estómago. Que Dios me perdone, esos infelices predicando la palabra de Dios. ¿Qué palabra pueden predicar? Si son dos diablos que están practicando la sodomía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Usted no tenga miedo, hermano, levantar la mano y decirle al pecado, eso es una abominación. Arrepentite o te va al infierno. Que se enoje, pero ya está percibido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y eso le va a ser por testimonio el día que se presente delante de Dios. Eso fuimos llamados a hacer, hermanos, a confrontar el pecado. Porque somos atalaya según dice la palabra de Dios. Y la atalaya dice que está en pie firme en la fortaleza. Y si ve venir la espada y no avisa al pueblo para que el pueblo se percate, dice que Dios va a demandar la sangre de los que cayeron. ¿De quién? De la atalaya. Nosotros somos atalaya. Una vez vos preguntaste qué era atalaya, ¿no? Y cuando te expliqué bien por la palabra quedaste ahí, hermana, como diciendo porque vos tenías miedo, porque cuando vos hablas en la escuela o a los que le predican el evangelio, que te dicen que el evangelio que predicaba es muy, que manda a toda la gente al infierno, le digo, no, bueno, digas si ustedes se van al infierno porque quieren. Y se van a enojar, que se enojen. Pero que se den cuenta, en algún momento se van a dar cuenta que lo que está haciendo está mal. Y si se quiere volver a Cristo, que se vuelva. Y si no, que se vaya al infierno. Cada uno elige su caminar. No queremos hablar del infierno, hermano. No queremos hablar del pecado. Queremos tapar el pecado con una alfombra y predicar al Cristo de la gloria y tener una iglesia con 500 personas para tener los bolsillos llenos. ¿De qué me va a servir los bolsillos llenos del infierno? No me va a servir. Prefiero ir pelado. Como dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Pero allá, ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿Va entendiendo, hermano? Tenemos que tener mucho cuidado nosotros con el pecado. Dios abomina el pecado. Dios abominaba a los hombres, no, Dios abominaba las prácticas que ellos tenían. Era necesario que este pueblo sea totalmente, hermano, raído de la faz de la tierra, porque una sola semilla da fruto, y ese fruto tiene más semilla, y va dando más semilla, y el fruto comienza la maldad comienza a proliferar, a proliferar, a proliferar. Dios, hermanos, erradicó el pecado de la tierra con el diluvio. 8 personas nada más se salvaron en el arca. Noé, la esposa de Noé y los hijos de Noé con sus nueras. 8 personas, nada más todos los animalitos. Pero sin embargo, cuando Noé plantó la viña, vino uno de sus hijos y lo violó. Por lo que dice la palabra de Dios. Y Noé maldijo de una manera tremenda, ¿no? A este varón. Pero como si recién salió del arca, dice Noé plantó una viña, se emborrachó. Y dice que su hijo lo conoció, vio su desnudez. Y cuando vamos a la Biblia, los originales de ver su desnudez en el Antiguo Testamento, lo violó. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios, hermanos, erradicó toda la maldad con el diluvio, ¿por qué estamos como estamos hoy en día? Hay sitio del diluvio, hermanos, de que se posó el arca, hay sitio nomás. Tenemos Babel, tenemos el nacimiento de Dios de los imperios. El primer imperio babilónico, la cuna de la idolatría. ¿Pero por qué? ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está el pecado? En el corazón. A Meche decimos, no, porque acá yo no quiero que vengan mujeres con minifalda, ¿no? Porque es pecado. Vienen a tentar a los hermanos. No, pero sí, a vos te gusta la minifalda y te gusta lo que está dentro de la minifalda. Y no querés que venga la minifalda porque te gusta lo que hay dentro de la minifalda. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y algunos pastores dicen, no es así. ¿Qué no, torcido? Si la palabra dice, hermanos, que somos tentados, no por la minifalda, somos tentados por nuestras propias pasiones, lo que hay acá adentro y lo que hay acá. El diablo usa lo que tenés adentro para tentarte, no usa lo que está afuera. Lo de afuera te gusta, ¿o no? Y a las hermanas les gustan los muchachos, ¿o no? ¿Está entendiendo? ¿Con qué te tienta el diablo? ¿Con lo de afuera? No, con lo que está dentro de tu corazón. Con lo que está dentro de tu corazón, con eso te va a tentar. Imagínese que venga uno de estos sodomitas y venga una chica ahí, toda rubia, toda hecha una modelo, y le diga, hola churro, y le dice, ay, sí como vos. No, le va a traer un modelo. ¿Por qué? Porque va a ser tentado con lo que hay en su corazón. ¿Va entendiendo? Entonces Dios tiene que tratar severamente con el pecado. Y tenemos estos referentes en la palabra de Dios para que nos demos cuenta, hermano, que el pecado te va a llevar al infierno.
Para que nos demos cuenta que no es como se predican las iglesias adulteradas de hoy en día, estas iglesias apóstatas, hermanos, en donde te predican que no importa porque Jesús te ama y Jesús pagó todo el precio que tenía que pagar por nosotros en la cruz de Calvario y podemos vivir como se nos dé la regalada gana, hacer lo que nos parezca, que Jesús igual nos ama. Esperá nomás que llegue el final y vas a ver lo que te va a pasar. ¿Cuántos dicen amén? En el infierno van a chiflar tus huestes. Pero estamos en este tiempo, hermanos, siendo apercibidos por la palabra de Dios, para entender que Jesús destruyó el imperio del pecado con su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Va entendiendo? Amén. Y hoy, a través del Espíritu Santo, vamos a tener esa fortaleza que necesitamos para poder enfrentar al pecado y para no caer. Nos va a costar horrores, pero le vamos a ganar la pulseada. ¿O no, mi hermano? ¿Qué dice usted? Amén. ¿Vos qué decís, hermano? Vamos a ganar la pulseada. Para eso estamos, hermano. Vamos a perder alguna pelea, pero no vamos a perder la guerra. Amén. ¿Va entendiendo? Alguna vez va a caer, pero se va a levantar, tiene que sacudirse las cachas, repartirse bien grande y seguir para adelante. El tema es cuando cae, en lugar de caer vive tirado. O sea, nunca está de pie, vive arrastrado, humillado y sometido por el pecado. Y esas son las prácticas que Dios abomina. Amalek era el sinónimo, hermano, de todos este tipo de perversiones. Era lo más de la perversión en aquel tiempo. Y el Señor necesitaba erradicar, hermanos, de raíz este mal. Por eso ni siquiera los animales podían quedar con vida, ni los bebés. ¿Por qué, hermanos? Porque eso después traería consecuencias tremendas. Ahora, versículo 4. Saúl convocó pues al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Vino Saúl a la ciudad de Amalek y se emboscó en el valle. Entonces Saúl dijo a los eneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia con Israel, gloria a Dios, cuando subían de Egipto. Eso es lo que dice la palabra de Dios, versículo, la segunda parte de este versículo. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde, gloria a Dios, Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Dice la palabra de Dios, segunda de Pedro capítulo 2, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 9. Segunda de Pedro, porque primera de 2:9 dice que somos reyes y sacerdotes. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice que Dios sabe librar de tentación ¿a quién? A los piadosos. Dios sabe librar de tentación a los piadosos. Ahora, Dios es, hermano, el que libra a los piadosos. Vemos lo que pasó con Lot cuando destruyó Sodoma y cuando destruyó Gomorra. Ahora nosotros en este tiempo debemos entender, hermanos, que nosotros no podemos ser más buenos que Dios. Nosotros no podemos ser más buenos. El problema nuestro es que queremos ser más buenos que Dios. Hoy los pastores quieren ser más buenos que Dios. Acá el otro día me dice una persona, pero bueno, ¿tener músicos? No, porque los músicos que vinieron así como llegaron se fueron. No pudieron reunir las pautas, me dice, las pautas. Pero vos sos muy exigente. No, el que es exigente es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios es el que es exigente. Muchas veces nosotros queremos ser más buenos que Dios y permitimos que en este lugar estén personas que están totalmente descarriadas, descartaladas y torcidas. Ay, porque predica lindo lo tengo ahí. Que vaya a predicar afuera, o que vaya a predicar en otro lugar. Acá no. ¿Cuántos dicen amén? Ay, pero el hermano, mirá, está el hermanito y se separó y se juntó con la otra. Y está dentro de la iglesia. Ay, hermanito, para que no se vaya, váyanse. Un caso de inmoralidad que debe ser juzgado como lo hizo Pablo con la iglesia de Corinto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Avalan el pecado, lo apapachan. Juegan, hermanos, con la providencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos que entender en este tiempo, hermano, no podemos ser más buenos que Dios.
a Saúl se le dio una orden: matá y destruí todo lo que hay en Amalek. Todo, no dejes nada. Todo, porque si dejas algo, después va a ser para problemas. Ahora, Saúl recibió la orden de parte de Dios. Y acá le damos de vuelta a los ministros. Bueno, falta una, cuando venga mañana, el martes le vamos a dar. Posiblemente el lunes ya venga Romina, así que el martes le vamos a estar dando a Romina. Por ahora quedan 2, 3, le vamos a estar dando a los 2, 3 que están. Yo siempre les digo, continuamente hacemos correcciones en la parte del ministerio. Y siempre lo mismo, ¿no? Y ya todos conocen, porque es esto lo que pasa. A veces le decimos, hermano, hay que hacer de esta manera, y ellos hacen, no mal, pero hacen de otra manera. Y a veces yo les pregunto, ¿y por qué no? Porque pensamos. Yo siempre les digo lo mismo, no piensen. El trabajo de ustedes, lo que está sirviendo es pensar. ¿El trabajo de ustedes cuál es? Obedecer. Si ustedes se equivocan, ¿la mano de Dios va a venir sobre usted? No, va a venir sobre mí. Usted solamente lo que está sirviendo tiene que limitarse a obedecer las directivas del pastor. Nada más. Si viene alguna contrarrespuesta de parte de Dios, viene por mí, no viene por usted. ¿Va entendiendo? Porque Dios ama, exige obediencia. Ahora, Saúl sabía lo que tenía que hacer, pero Saúl quiso ser más bueno que Dios. Fíjese el versículo que estábamos leyendo, parece que es el versículo 7. Dice que dejó vivo un personaje, hermanos. Fashion, como dice mi hija. Dejó vivo a uno de los fashion de Amalek. Dejó vivo nada más ni nada menos que al rey de Amalek. El rey Agag. Mató a todo el pueblo. Pero no mató a todos. Dice, solamente dejé con vida al rey. No. Hay alguien más que escapó. Una de las concubinas del rey. Escapó. O posiblemente la reina escapó. Y no escapó sola. Ahora vamos a ver con quién escapó. Lo vamos a ver en la historia, en una parte crítica de la historia del pueblo de Israel. El Señor le dijo que nada debía quedar con vida. ¿Qué hizo Saúl? La orden de Dios es esta, pero yo pienso que puede ser así. Y cuando nosotros pensamos, ¿qué pasa? Fíjese lo que le pasó a Saúl. Tenga cuidado lo que está sirviendo, no le pasa a usted. Fíjese. Versículo 7. Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de Amalek, y a todo el pueblo lo mató a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, gloria a Dios, pero destruyeron todo lo que era vil y despreciable. ¿Cuál era la orden de Dios? Destruir todo, que no quede nada. Nada. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué hizo Saúl? Este no, porque es el rey, este vamos a dejar acá porque es el rey. No obedeció. Y todo, las vacas que tienen sarna, que tienen piojo, que tienen pulga, mátenlas a todas. Pero las que están lindas, no, ¿cómo vamos? No, acá, cuando dice gloria a Dios. Queremos que ustedes vengan hoy y le ofrezcan una personal computer. Estamos grabando, vamos a hablar así. No vamos a decir una PC que era muy de argentino, decir una PC, ¿no? Completita. Que se la robaron a un tipo hace 2 horas. Y viene y dice, te vendo esta PC bien completita, toda tuñada, impresionante. Placa de sonido, placa de video, de los full, todo bien pipón, como decimos en Buenos Aires. Y le dicen, dame 500 pesos. Y la compró. Y después dice, ay, pero me parece que es robar. Y dice, vamos a orar para que Dios la bendiga. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ay, voy a dejar de decir malas palabras porque a Dios no le agrada. Voy a dejar de robar porque es pecado. Y dejo esto porque es pecado. Pero esto es lindo. No, esto no es pecado. Esto lo compré, barato. Aproveché la oferta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Está bien o está mal? Bueno, ¿cuántas cosas hay en tu vida? No te pregunto. Que están mal. No me digas. ¿Está bien dejar que sigan de esa manera? No. ¿Está mal? Sí.
¿Qué va a hacer? Usted sabe, no me conteste, no me diga, no me pregunte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque a veces queremos ser más buenos que Dios, hermanos. Y queremos a lo que es pecado, pero nos gusta, no le cambiamos el nombre. ¿Está entendiendo? Amén. Le cambiamos el nombre a las cosas para seguir deleitándonos en el pecado. Cuando la palabra dice que no debemos deleitarnos en el pecado, pero que sí debemos deleitarnos a sí mismo en Jehová. Salmo 37, para que Él conceda las peticiones de nuestro corazón. Ahora, este varón dejó todo lo que era precioso, yendo en contra de la orden, yendo en contra, hermanos, de la voluntad de Dios. Ahora, esta persona que él dejó vivo, el rey Agag. Agag no era el nombre del rey. Anote, escuche bien y anote lo que le voy a decir. Agag no era el nombre del rey. Agag era un título soberano, como decir embajador, como decir, no sé, obispo, como decir, era un título, como decir emperador. Agag no era el nombre del rey. Agag era un título soberano. Tipo papa. Y la palabra Agag significaba techo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Techo. ¿Qué significa techo? Significa que este Agag, pongámosle el hijo papa, es el papa. Y debajo, arriba del papa no hay nadie, porque es el papa. Pero abajo del papa está la mandioca, la batata, la zanahoria, la lechuga. Porque arriba está la papa y abajo está la verdura. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Abajo del papa está toda la curia y están todos, pero arriba del papa no hay nadie. Bueno, este Agag, arriba de Agag no había nadie. Agag significaba techo. O sea, que este personaje estaba por encima de todos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermanos, y es algo sinceramente que agrede de una forma muy violenta la soberanía de Dios. Cuando nosotros intentamos tener algo por encima de todos, especialmente por encima de Dios. Tu pecado, tu práctica, tu delicia, cuando quieres tenerla por encima de Dios. Ojo, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Tus mañas, tus cosas escondidas. Ojo, cuando queremos tener eso, hermanos, en preeminencia, como techo por encima de Dios. No, pero Dios es soberano. Si Dios fuera soberano, dejarías esa práctica. Si Dios fuera soberano, te arrepentirías de verdad y dejarías esa práctica, porque mientras tengas esa práctica y estés encubriendo ese pecado va a estar como techo por encima de Dios. Ojo, ahora vamos a ver, hermanos. Yo dije una vez, y después de que dije eso, una familia no vino más a la iglesia. Y lo dije claro un día. Ojo, porque las personas que están en pecado y las personas que practican el pecado, no pierda el tiempo, hermanos, pidiéndole cosas a Dios. No pierda el tiempo pensando que las cosas le van a ir bien. Las cosas le van a ir de mal en peor. La situación no va a cambiar. La situación va a ser peor. Pero yo confío en Dios. Si confiaras en Dios, tu techo sería Dios y Dios sería el que está por encima de todos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Va entendiendo? O sea, yo no sé, yo no miro por ningún lado porque no quiero ver miradas. Veo que se dieron cuenta, estoy mirando las paredes, el techo. No los quiero mirar. Para que ninguno se sienta identificado por ahí con una mirada que me hagan ahí, ¿no? Nada. Pero usted entienda, Dios no te está juzgando, Dios te está diciendo que hay cosas que tienen que salir de tu vida, porque las estás poniendo en un lugar de preeminencia, en un lugar de privilegio. Este hombre no era el nombre Agag, no era el nombre propio del rey, sino que era un título soberano. Él estaba por encima de todo. Y como era un soberano que estaba por techo, que estaba por encima de todo, Saúl dijo, no, con este voy a negociar políticamente, a este me lo dejo, este va a ser mi amigo. Ahora, fíjese, hermano, como Dios trata a aquellas personas que quieren poner algo por encima de Dios. Fíjese cómo Dios los trata. Dios no es malo, por favor. No entienda, no crea que Dios saliendo de acá pensando que Dios, ¡ay, qué malo que es Dios! No, nada que ver. Fíjese la razón del amor de Dios. Lamentaciones capítulo 3, versículo 25 aproximadamente dice, ¿por qué se queja el hombre?
Si a pesar de ser pecadores, todavía no fuimos consumidos. 3:21 por ahí dice que se siente solo en el polvo y calle para alcanzar misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Dios no es malo, los malos somos nosotros. Dios no tiene nada que ver en lo que a nosotros nos gusta, hermanos. Ahora, a este hombre no era cualquier persona, era alguien que estaba por encima de todos, un hombre al que todos temían. Y yo quiero entender, hermanos, que los reinos y los otros pueblos, las otras naciones también le temían. Era un soberano de aquellos, según el hombre. Ahora, Dios no permite, hermanos, gloria a Dios, nada que esté por encima de él. La orden de Saúl fue destruir a este soberano. Pero supuestamente Saúl se quedó medio como confrontado. No, este es Agar. No, ¿cómo le va? Mire, a mí me dice el Señor, vaya y rae de la faz de la tierra a todo Estados Unidos. Y elimino a todos, pero cuando lo veo a Obama, no, porque este es un morochito que parece chocolate, no, este es Obama. No, a Obama lo dejo vivo porque es Obama. Yo quiero entender que Saúl quedó impresionado. Saúl quedó impresionado con este soberano, porque un hombre que venía haciendo historia. Cuando lo confrontó dijo, no, a este le perdono la vida. Cuando la orden de Dios era matarlo. ¿Se da cuenta por qué Dios primeramente también ordenó matar a Agag? Agag era el primero que tenía que haber muerto. El primero que tenía que haber muerto. Y fue el primero que le perdonó la vida. ¿Eso es desobediencia? Qué tremendo, ¿no? Ahora, dice la palabra de Dios que versículo 10. Vino luego esta palabra de Jehová a Samuel. Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Qué le pesó a Dios? Esto es para lo que dicen, hay otros destartalados también que dicen que Dios no se arrepiente. Una vuelta confrontamos con un pastor y chocamos grande, ¿no? Y se fue. Dice, vos sos un necio, no, vos sos un ignorante. Dice, Dios no se puede arrepentir porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Acá dice que se arrepintió de haber hecho rey a Saúl. Cuando él dijo que los días del rey Ezequías se terminaban, y le mandó avisar con el profeta Isaías que se moría, que arregle su casa, dice que Ezequías, vuelto a la pared, ya que estaba acostado enfermo, y lloró amargamente, y se arrepintió. Y cuando el profeta iba por el patio, ya saliendo del palacio, ahí le habló Dios y le dijo, andá a decirle a Ezequías que no se lo llevaba, y no solamente eso, le añadió 15 años más. O sea, ¿Dios se arrepiente? Sí, Dios se arrepiente. ¿De qué no se arrepiente Dios? Cuando Dios da una promesa por su palabra, de esa promesa Dios no se arrepiente ni se vuelve atrás. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Va entendiendo? Por eso es necesario orar, porque a veces usted tiene un familiar destartalado, o usted mismo está destartalado, y usted está orando, se arrepiente, y Dios no te condena. Dios te perdona. Pero siempre y cuando, hermano, nos arrepientamos de verdad. No de mentirita, de verdad. Ahora, hay personas en muchas congregaciones, hermanos, que no quieren tratar drásticamente con el pecado. Avalan el pecado. Esconden el pecado aún dentro de las filas de sus propios ministros. Hay personas, hermanos, que han dejado a su esposa, están concubinados, están participando del altar, están predicando y están hablando con las personas. Están corrompiendo el altar que es santo. Y de este lugar fluye mala bendición para el pueblo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Va entendiendo? Nosotros somos muy complacientes con el pecado. Dios trata duramente al pecado. Y ahora vamos a ver, hermano, de qué manera Dios trata con el pecado. Vamos a ver lo que dice aquí en el versículo 9, ¿no? Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, de ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, y destruyeron todo lo que era vil y despreciable. Después viene la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios a Samuel, y le dice que él se había arrepentido, gloria a Dios, de haber hecho rey a Saúl. Y muchos dicen
que por ahí Saúl se equivocó. Pero acá vemos que Saúl dice que ellos deliberadamente pecaron contra Dios. ¿Cuántos dicen amén? Acá está el problema. Dios no tomará por inocente al culpable. Podemos equivocarnos, podemos fallar, podemos pecar. Pero el problema está, hermano, cuando lo hacemos deliberadamente. Acá podemos ver que no solamente Saúl, sino el pueblo de Israel, sabiendo cuál era la directiva dada por Dios, pecaron deliberadamente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahí, hermanos, cuando viene la mano de Dios. Ahora, nosotros, yo principalmente, hermanos, por eso la gente todos me aman. Cuando veo la historia de Saúl, uno de otros tantos que tenemos en la Biblia, pero cuando yo veo la historia de Saúl, veo la historia de un rey. Podemos decir un pastor porque los reyes eran puestos por Dios. ¿Y eran qué? Eran los pastores del pueblo de Israel. Hoy yo como pastor puedo haberme identificado con Saúl. Puedo decir, yo soy un líder, soy un pastor. Estoy al frente de la obra, estoy al frente del pueblo de Dios. Pero el problema es si yo quiero llevar al pueblo de Dios, hermanos, conforme a mis propios pensamientos, no conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El tema es si yo quiero guiar este pueblo conforme a mis deseos, no conforme a lo que Dios está demandando. Yo voy a tener problemas, hermanos. Yo no quiero tener problemas con Dios y tampoco quiero que usted los tenga. Amén. Este hombre arrastró a todo el pueblo de Israel, hermanos. Arrastró a todo el pueblo de Israel. Porque él desobedeció. Y esta desobediencia de la cabeza se vio reflejada en la desobediencia del pueblo de Israel. Automáticamente el pueblo de Israel comenzó a tomar de lo mejor de las pertenencias, de las posesiones y del ganado. Después dice Saúl, eran para ofrecer sacrificio a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hoy, deliberadamente, hermanos, los cristianos religiosos, apóstatas, hijos del diablo, para poner un título final, le traen a Dios todo aquello que es resultado de la abominación y el pecado del mundo. Hoy los jóvenes se deleitan en las iglesias cristianas bailando rap. Las jovencitas cristianas bailan el perreo, que es uno, hermano, de los ritmos que ensucian el testimonio de la mujer, el perreo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y rebajan el testimonio, hermanos, de la mujer hasta lo más bajo. Sin embargo, eso lo hacen en las iglesias. En las iglesias llevan cumbia villera cristiana, estuve escuchando el otro día, dije, mi Dios. Lo mismo que usaban, hermanos, para alabar al mundo, para alabar al diablo, para emborracharse, para fornicar, para adulterar, hoy lo están trayendo los altares santos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dios abomina esas prácticas. Y dicen, no, con esto vamos a alabar a Dios. El pueblo de Israel, a lo que a ellos les pareció deleitoso, lo trajo, ¿para qué? Para ofrecérselo a Dios. ¿Qué dijo Dios? Ah, sí, todo esto me gusta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué tremendo, ¿no? ¿A quién le gustó? ¿Qué dijo Dios? Que no quede nada. ¿Qué dijo el pueblo? Esto es lindo, esto es precioso. ¿A quién le gustó? ¿A Dios o al pueblo? De lo que estaba en el corazón del pueblo. Hermanos, lo que nosotros le damos a Dios no es lo que está en nuestro corazón, es lo que Él demanda. Nosotros tenemos que darle a Dios las cosas como Él las demanda, no como a usted le parece. Porque si usted está haciendo las cosas de esa manera, le vuelvo a reiterar, está equivocado, cambie su caminar. Para que vengan de la presencia de Dios, dijo apóstol Pedro, tiempos de refrigerio, para que tenga paz en su hogar, en su familia, en su matrimonio, que todos, hermanos, sean bendecidos, que todos sean edificados por la palabra de Dios, para que podamos tener una vida y un hogar armónico, equilibrado y sustentado por Dios y su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos ser obedientes. Hermanos, nosotros, otra cosa que siempre les digo, ¿no? Pero eso se va a ver una vez se fue una familia grande, ¿no? Yo también tengo una lengua. Viene la gente acá y quiere que cantemos lo que ellos quieren. Ay, esto no me gusta, esto. Y yo estaba en un lugar con mi esposa y le digo, ¿sabe qué? Yo no quiero que usted se enoje, pero nosotros no cantamos para usted.
Usted me quiere cambiar las alabanzas, usted quiere cambiar todo el manejo de la iglesia. Lo que nosotros hacemos, si a usted le gusta o no le gusta, no se enoje. A mí me da lo mismo. Porque no lo hacemos para usted, no cantamos para usted. Lo que yo hago no lo hago para usted, yo lo hago para Dios. A mí lo que me interesa es lo que Dios me está demandando. Y a mí lo que me interesa es entregarle a Dios lo que Él me pide conforme a lo que Él me lo demanda por la palabra. A Dios no me dice que yo tengo que agradarle a usted. Yo no tengo que hacer nada para agradarle a usted. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo tengo que ser obediente. Si me amáis, decía San Juan 14:15, guardáis mi mandamiento. O sea, mi relación principal es con Dios, ni siquiera es con mi esposa. Yo jamás voy a hacer algo para agradar a mi esposa. Y el día que mi esposa haga algo para agradar a mí, traje. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es cortito. Y muchos me dicen, este hombre es muy duro. No, así dice la palabra de Dios. Si yo vengo y le digo a mi esposa que haga algo para agradarme a mí, que ella sabe que está totalmente en contra de la voluntad de Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Va entendiendo? Tenemos un propósito principal que es agradar a Dios. Yo no puedo guiar esta congregación, hermanos, conforme a mis deseos carnales. Tengo que hacerlo conforme a la palabra de Dios. Tengo que ser obediente. Eso es lo que Dios demanda en este tiempo. Aquel rey, hermanos, llevó tras de sí a todo el pueblo a la perdición. Los líderes cristianos en este momento, en este tiempo, están cometiendo los mismos errores. Yo no puedo buscar en ningún momento, y no lo voy a buscar, bajo ningún punto de vista, hermanos, complacer sus deseos carnales. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jamás. ¿Por qué? Porque tengo un mandato. ¿Va entendiendo? Tengo un alimento que transmitirle, que la palabra de Dios, no le puedo dar otra cosa porque voy a tener problema con Dios. Si así todo, a veces por ahí nos metemos, imagínense si me tengo que meter problemas por causa suya. ¿Va entendiendo? No es fácil. Pero si estamos en la mano de Dios, hermano, Dios nos va a ayudar. Tenemos que entender, hermano, que hay una sola voluntad para hacer y la voluntad de Dios. Cuando Moisés estuvo 40 días en el monte que ardía en fuego, el pueblo de Israel dijo, ¿dónde está Moisés? ¿Dónde está Moisés? Hace 40 días, hace 40 noches que Moisés, ¿se habrá muerto Moisés? Y dice que en el monte el Sinaí ardía en fuego, dice la Escritura. Y dice que se escuchaban truenos y relámpagos. Dios estaba hablando. Dios estaba entregando, hermano, los mandamientos y las tablas de la ley a Moisés. El pueblo de Israel se impacientó. El hermano de Moisés, Aarón, quedó para comandar al pueblo. El pueblo se impacientó y ¿qué dijo Aarón? Aarón dijo, denme los zarcillos que están en sus orejas, y denme sus boyas, y denme sus anillos de oro. Y le hizo 2 becerros. Y después que hizo los becerros, dijo, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando bajó Moisés, con el primero que se la agarró fue con Aarón. ¿Por qué hiciste esta abominación? No, que el pueblo me oprimía, que se vaya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Va entendiendo? Jamás nosotros podemos complacer, hermanos, lo que desea el pueblo. Lo que tenemos que hacer es transmitirte la palabra de Dios. Porque cuando vemos hombres en este tiempo, hermano, que están complaciendo lo que hay en el corazón del pueblo, vemos iglesias llenas de corrupción, de perversión, hermano. Vemos iglesias llenas de inmoralidades. Y Dios mira, hermanos, en este tiempo, y eso contricta el corazón de Dios. Apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios, no contrictéis al Espíritu Santo que mora dentro de vosotros. Saúl contrictó el corazón de Dios. Pero ojo, la respuesta de Dios no se hizo tardar. Cuando usted contricta el corazón de Dios, la respuesta de Dios no se hace tardar. Viene. Y después decimos, ¡ay! ¿Por qué me pasa esto? Porque contrictaste el corazón de Dios. Contrictaste al Espíritu Santo que mora dentro tuyo. Ofendiste a Dios siendo desobediente. Y hay un precio que pagar. Y se paga. Porque Dios es fiel. Dios es justo y no tomará por inocente al culpable. ¿Cuántos dicen amén? Dios es amor y misericordia, pero también es fuego consumidor. Amén, iglesia. Esa parte nunca la dicen en los mensajes de los pastores. Dios es amor, pero ojo, también es fuego consumidor. Chaque. Nosotros tenemos que entender, entiéndalo usted por favor, entiéndalo. Acá no son mis deseos. Usted no viene acá para complacer mis deseos.
no son mis deseos, mucho menos son los suyos. Lo único que importa acá, ¿sabe qué es? Los deseos de Dios. Esto en las iglesias no se dice. Le tienen miedo a la gente. Yo tengo temor de Dios. Y lo que sí tengo miedo, ¿sabe qué? Que usted se pierda. Por eso le predicamos el Evangelio como se lo predicamos. Para que usted sea confrontado y para que su vida y su situación delante de Dios vaya cambiando. No va a cambiar de un día para el otro, pero esto de a poco, hermanos, va a ir cambiando, se va a ir acomodando. Dios sobre la marcha va a ir acomodando, nos va emparejando. No es de golpe es imposible, porque somos duros. Sí, digamos, duros, que no queremos entender, pero Dios trata con amor. Ahora, Jesús dijo, cuando entró en su entrada triunfal a Jerusalén, la última semana antes de ser crucificado, dice que llegó al templo y dice que la casa de Dios estaba llena de mercaderes, de cambistas. Y empezó a patear la mesa de los cambistas y la mesa de los mercaderes. Y Jesús dijo, el celo por tu casa me ha consumido. Lo consumía un celo vivo, hermanos, por hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos. En ningún momento, hermanos, Jesús le plació hacer su voluntad, sino que siempre se esmeró y esforzó para hacer la voluntad, gloria a Dios, de su Padre. Ahora, nosotros podemos entender, hermanos, que personas que manifiestan este tipo de características son personas que no aman a Dios. Son personas, hermanos, que no conocen a Dios. El que conoce a Dios lo obedece. El que conoce a Dios, hermanos, se esfuerza y se esmera simplemente, hermanos, para agradarlo. Ahora, Saúl cometió ese error y pensó que iba a quedar en el olvido. Sin embargo, Dios habló a su profeta, habló a su siervo, habló a Samuel y le reveló lo que había oculto en el corazón de Saúl. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hoy los pastores dicen, ¡ojo! Y yo siempre digo, los que están sirviendo siempre a veces tienen alguna sorpresa, ¿no? Porque les digo, ¡chic! Y como que le damos en el ojo, ¿no? Y un día me dijo la hermana Mirta, usted sabe todo. Me dijiste, ¿verdad, hermana? Y le dije, no, hermana. Yo soy como aquel filósofo que dijo, solo sé que no sé nada. ¿Cuánto dice gloria a Dios? El que sabe es Dios. Y mucha gente viene, ¿no? Porque a veces ven que hay dones de revelación y y otros dones más, y viene y dice, ay, dígame pastor, a ver, dígame pastor, ¿qué le dice Dios? ¿Qué le muestra Dios de mí? Y yo le digo, hermano, un día, ¿para qué voy a molestar a Dios? Si yo veo, hermano, lo que sos. No hace falta que le pregunte a Dios lo que yo carnalmente estoy viendo. Pero Dios muestra, hermanos. Dios muestra situaciones del pueblo. Dios muestra muchas situaciones en las que muchos de ustedes están a veces. Y yo dejo pasar un tiempito y cuando cae la oportunidad, lo apartamos y no decimos al altar, pero los apartamos allí mismo y ahí, chaca. O ojo con esto o aquello. ¿Y cómo sabe? Yo te digo que Dios no miente, no erra ni se equivoca. Dios no hará nada sin revelar primero su secreto a sus siervos. Ojo, Dios me puede mostrar claramente cuál es tu situación y cuál es tu condición. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero a usted también le puede mostrar cómo estoy yo. Por eso me tengo que cuidar. ¿Va entendiendo? Así como Dios me muestra a mí, también le puede mostrar a usted. Me decía Raúl el otro día, yo a veces veo algunas cosas. Cuando veas algo mío, no me digas nada, callate ni le cuentes a nadie. ¿Cuál dice gloria a Dios? Así como Dios me muestra su condición, a usted también Dios le puede mostrar la condición. Nada escapa, hermanos, al ojo de Dios. ¿Por qué? Gloria a Dios. Porque Dios siempre está buscando confrontar el pecado. Dios reveló la situación en la que estaba Saúl. Samuel fue y confrontó a Saúl. Acá vino la confrontación de Dios. Hermanos, en el versículo 12 dice la palabra de Dios. Madrugó Samuel para ir al encuentro de Saúl por la mañana y avisaron a Samuel. Saúl llega a Carmel y se ha erigido un monumento. Después se dio la vuelta y siguió adelante para bajar a Gilgal, en el lugar donde se hacían los sacrificios a Dios, las ofrendas para Dios. Vino pues Samuel a Saúl y le dijo, bendito seas tú, Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Mire qué cara dura. Ve llegar al profeta, bendito seas tú, Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Qué era eso?
Una vez prediqué de esto yo. Se estaba justificando. ¿Y se acuerdan lo que yo dije cuando traje la enseñanza acerca de la justificación? Del hombre, no la justificación de Cristo. Cuando nosotros nos justificamos, hermano, nuestras justificaciones no complacen a nadie. Solamente a aquel que las da. No complacen a nadie. Saúl se quiso justificar delante de Samuel, pero Dios le había revelado a Samuel lo que había en el corazón, gloria a Dios, de Saúl. Ahora, Samuel salió rápidamente, obedeciendo al mandato de Dios, a confrontar a Saúl. En el Nuevo Testamento tenemos una historia. Una época en la que se estaba predicando, hermanos, el Evangelio de una manera potencial. Dice que todos salían después de la dispersión y el Evangelio se empezó a esparcir, se empezó a propagar, los apóstoles comenzaron a establecer iglesias en toda la Asia antigua. Y en un momento Pedro estaba en un lugar, gloria a Dios, y nos estaba dando un buen testimonio. Y vio que cuando estaba con los gentiles, era gentil. Pero cuando estaba con los judíos, era judío. Lo vio Pablo y le dijo hipócrita. O sea, que por qué tenía ese testimonio. Y si lo dijo calladito Pablo, no, se lo dijo delante de una asamblea. Lo confrontó. ¿Por qué con los mundanos te haces mundano? ¿Y por qué cuando estás con los cristianos te haces el santo? O sos mundano o sos santo, pues amigo. ¿Y qué dijo Pedro? Dijo, se cayó la boca. Pablo, sí, a mí me gustaba cuando predicaba Pablo. Igual predicaba Samuel. Hermanos, cuando Dios te manda a confrontar, hay que confrontar. Amén. Yo a las mujeres no las confronto, pero yo le digo a mi esposa, habla con tal hermana y decirle, elitea. Anda vos que tenés más amor, porque ella me dice que yo soy muy duro. A veces soy medio bruto, ¿no? Por eso cuando hay que llegar le digo a mi esposa, ¿sabe qué? Habla con la hermana, habla con esta, anda a hablar con las hermanas. Los hombres son medio brutos como yo, entonces nos arreglamos. Pero con las hermanas hay que tener más tacto, ¿no? A veces hablo con las hermanas y por ahí se me largan a llorar y yo dije, ¿qué pasa a esta mujer? Después la gente me mira y dice, mirá ese hombre, hace llorar a la gente. Entonces digo, a veces soy medio bruto para decir las cosas, entonces la mando a mi esposa. Mi esposa intercede con las hermanas. Pero el pecado hay que confrontarlo, hermano. Cuando Dios te manda a confrontar, hay que confrontarlo. Porque si no vamos a tener problemas con Dios. Cuando Dios te manda a confrontar a alguien, no solapee el pecado. ¿Va entendiendo? Al pecado no lo apapache, pero al pecado, si Dios te manda, hay que confrontarlo. Esa es la voluntad de Dios. Nosotros no podemos, hermanos, hacer, gloria a Dios, lo que a la carne le gusta. No podemos vivir justificándonos. Continuamente nos justificamos cuando viene el pecado en nuestra vida. Ay, pero... ¿Y sabe qué? Acá lo agarré. Fíjese. Cuando metemos la pata, hermano, cuando le erramos feo, nos justificamos. ¿Pero de qué manera? Ay, la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Somos carne. Nos justificamos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Saúl, después de esto, ¿qué hizo? Fue desechado. Cuando fue desechado, cuando vino y fue confrontado por Samuel, lo primero que dijo Saúl, Samuel, ¿sabes qué? Mira, yo sé que la red y Dios me desechó, pero yo te pido un favor, Samuel. Está todo el pueblo, acompáñame a ofrecer sacrificio para que el pueblo no piense mal de mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hasta como cristiano hablaba el tipo. Tenía un lenguaje religioso. A Samuel le decía, profeta, siervo de Dios, varón de Dios, oh Jehová, he obedecido al Señor. Hablaba como cristiano. Y yo conozco muchos cristianos que cuando le erran, a sabiendas y de puro gusto, ahí conocen la Biblia para justificarse, pero tus justificaciones no son valederas. Esas justificaciones solamente te complacen a ti. Dios ni se toca, porque conoce tu corazón.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Va entendiendo, hermano? Tengamos mucho cuidado. Ay, Señor, qué lengua larga que soy. A veces somos tan ignorantes, hermanos. Lo digo por mí también, por eso digo antes, si no decía usted. Pero como digo, estamos todos juntos para que usted no se enoje conmigo. Pero es la verdad, ¿o no? Es la verdad, a veces somos tan ignorantes. Escuche bien lo que le voy a decir. A veces somos tan ignorantes que queremos comprar a Dios. ¿No le pasó a usted? Ve toda la de andar y después cuando vengo al culto, ay Señor, pero le erró feo, ¿eh? Y cuando viene al culto, ay Señor, mi alma te alaba a Dios. Viene al culto y agarra un 100 y dice, ay, menos mal que ofrendé 100 para la obra de Dios. Claro, le erró feo. ¿No le pasó a veces a usted? ¿Nunca le pasó? A veces cuando le erra feo y agarra lo mejor que tiene y pone en el alfolí, o quiere venir a limpiar la iglesia, o quiere pintar la iglesia, quiere cortar el pasto, algo quiere hacer para la iglesia. Está queriendo comprar a Dios. O quiere ayudar a un necesitado, ayuda al vecino, está buscando tapar agujero. ¿Nunca le pasó a usted que quiso sobornar a Dios? No me diga. Yo sé que sí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Pasa o no pasa? ¿Qué hizo Saúl? No. Estos animalitos, ¿sabe para qué son? Guardamos lo mejor, pero no para nosotros. No piense que era para Dios. Nosotros le erramos, pero con un buen corazón, porque queríamos para Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿No le pasó nunca a usted? Ojalá que no le pase. Esperemos que no le pase. ¿Saben por qué, hermano? Porque Dios no se puede comprar. Hermanos, la bendición de Dios, la presencia de Dios en tu vida no se negocia. No erréis porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Tengamos mucho cuidado, hermanos, en este tiempo lo que estamos haciendo. Acá podemos ver este varón, gloria a Dios, llamado Agag. Era símbolo del pecado. Agag era símbolo del pecado. ¿Qué pasó con Agag? Saúl le perdonó la vida. No, mire las Biblias. Ahí en la Biblia está la historia. Saúl le perdonó la vida. ¿Y qué hizo Samuel con Agag? Lo descuartizó, hermano. Lo mató y lo descuartizó. ¿Anciano? Ahí está la Biblia, lea su Biblia. ¿Tan peligroso era Samuel? Lea su Biblia. Sí. Moisés tenía 80 años y salió a la batalla. Caleb tenía 120 años después de tomar la tierra prometida y dice, tengo vigor como el primer día. Y fue Caleb y conquistó el Hebrón. 120 años. Está en la Biblia. Caleb era el compañero de Josué que fueron con los dos exploradores a explorar la tierra. Y son los únicos dos que le creyeron a Dios. 120 años salió a la batalla y conquistó el Hebrón. ¿No qué? ¿Quién? 80. 120. 120 tenía Moisés cuando murió. 80 años, hermano. Y salió a la batalla. Y conquistaron la tierra que Dios puso en su corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y usted me dice, Samuel. Fíjate lo que dice más adelante con Samuel. Fíjate lo que dice Samuel. A ver. Versículo 20. Saúl respondió a Samuel, al contrario, he obedecido a la voz de Jehová. Fui a la misión que Jehová me envió, a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Dios le dijo que destruya todo. El tipo dijo, hice esto, pero se escondió el otro. Fíjese lo que dice en el versículo 32. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Agag vino hacia él alegremente, contento el chancho, fíjese lo que le pasó. Vino a él alegremente y decía, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte, como diciendo, la saqué barata, no me mataron. Y fíjese lo que pasó, versículo, gloria a Dios, 33.
Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre quedará privada de su hijo de entre las mujeres. ¿Y qué pasó? Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. ¿Qué asesino Samuel? Samuel estaba obedeciendo el mandato de Dios. Ahora, cuando usted ve esto, ¿qué piensa? No. Agag, ¿símbolo de qué era? Del pecado. ¿Qué pasó con Agag? Acá estamos teniendo, hermano, una revelación tremenda en la palabra de Dios, en la cual nos dice que Dios trata drástica y severamente con el pecado. Con el pecado no se puede jugar. No podemos jugar con el pecado, porque Dios con el pecado no juega. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea, ahí está bien centrado el mensaje. No podemos jugar con el pecado. No nos apapachemos nosotros mismos pensando que está todo bien y que Dios es amor. Ojo, Dios, hermanos, no juega con el pecado. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, versículo 34. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió en su casa en Gabaa de Saúl. Nunca más vio Samuel, ¿a quién? Nunca más vio Samuel a Saúl en toda su vida. ¿Qué pasó con Saúl? Hermanos, en ningún momento se arrepintió de su pecado. ¿Por qué Dios lo desechó? Porque Dios conocía el corazón de Saúl. En ningún momento no vemos absolutamente, hermanos, un solo síntoma de arrepentimiento y de vuelta de todo corazón a Dios. ¿Qué hizo Saúl? A Saúl lo único que le importaba, hermanos, es que la gente lo vea como rey. Se le subieron los humos. Lo único que le importaba era él y los deseos y los designios de su propio corazón. En ningún momento mostró el más mínimo síntoma de arrepentimiento. Como Dios sabía eso, lo desechó. Y dice que después de ese momento nunca más vio Samuel a Saúl en toda su vida. Cuando hay una persona, hermanos, que juega con el pecado, y que está en las condiciones que estábamos viendo que estaba Saúl, Dios termina abruptamente su trato con esa persona. Yo los llamo los sin trato. Dios no trata más con ellos. Muchos van a la iglesia, cantan, oran, lloran, se revuelcan, pero Dios ya no tiene ningún trato con ellos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto es tremendo, hermano, pero lamentablemente es la verdad. Nosotros vemos ahí en la carta a los Corintios capítulo 5, donde habla, 5:11, donde habla del caso de inmoralidad que fue juzgado por Pablo. Y Pablo dice claramente, hermano, que con estas personas ni siquiera tenemos que tener trato. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Otra vez me iban a invitar a una reunión de pastores, pastoras, afín, una ensalada rusa de ministros. Y fue claro, no, por esto y por esto. Y cuando le digas esto se van a enojar y me van a decir legalista. Yo digo que se vayan, ni dicho, a freír churro. Yo con ellos queriendo hacer una cena de pastores. Los buenos, los más o menos, los torcidos, los destartalados, todos juntos. Yo dije, no soy el mejor, pero con los tales ni aún como. No soy perfecto, tengo errores, pero con eso que yo sé que se están revolcando en el pecado, no me siento y no comparto una mesa, una predica, no comparto un culto y mucho menos una cena del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y todos me dicen, usted ya es demasiado, me gustaría ser más, pero no me animo, se me da no jamás. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Apóstol Pablo lo dice, encontraron en 1 Corintios capítulo 5, versículo 11. Le estoy diciendo esto no para que sea agrio, le estoy diciendo para que cuando vienen todos esos destartalados, hermano, que te quieren llenar la cabeza y te quieren sacar de las buenas, santas y sanas costumbres de la palabra de Dios, con los tales, no se juntes. Con los tales, ni aun comas, porque te van a pervertir.
y te lo puedo asegurar. Y una vez que le erres, ya después no te vas a poder volver atrás, porque te va a gustar. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Dice la palabra de Dios: más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal muchos de ustedes tienen familia que no conocen así. Toman, fuman, tienen hijos. Algunas madres tienen hijos que son fornicarios. Si usted viene a la iglesia, su hijo no viene a la iglesia. Anda en el mundo tomando, por ahí se droga. Un día trae una novia a su casa, otro día usted no sabe, cuando día le mete otra, se va para acá y ahí la anda llevando. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a echar a toda su familia y va a comer solo? Porque con los borrachos, con los maldicientes que dicen malas palabras, con el borracho, con el maldiciente, con el idólatra, con este, con aquel. Usted tiene en su casa uno que anda con la estatuita. Tiene el otro que le pega el trago. Tiene el otro que es fornicario. Tiene otro que tiene una boca sucia, hermano, que abre la boca y huele a muerto. ¡Ay! Se toma un cohete y se va a la luna y vive solo allá. ¿Cómo es el tema? Porque hay muchos pastores que la agarran por ahí, ¿viste? Y después la gente va y se pelea con la familia. ¿Y qué dice la gente? Este tarado, esta tarada va a la iglesia y cada vez viene peor. viene de un culto glorioso y llega a la casa y empieza... y son todos diablos. ¿Tiene que ser así? Fíjese lo que dice la palabra, hermano, para que usted le quede... Porque a veces por ahí nos agarra ese berrinche de santidad y queremos empezar a tirar estatuas, queremos empezar a tirar santos, queremos que nos digan, queremos que todos sean santos. Y cuando van a comer ya le pegamos ahí con una varita en la mano, hay que orar a Dios. Porque la palabra dice, con los tales, se tiene que convertir todo, porque si no los voy a agarrar a palo. Yo con ustedes no puedo comer si no. Fíjense lo que dice, no saquen la palabra de contexto. Más bien os escribí para que no os juntéis. ¿Con quién? ¿Con quién dice? ¿Con los mundanos? Con ninguno que llamándose hermano, cuando viene uno de estos y dice, hermano, yo voy a la iglesia, y ve que un cochino, raje, vos no sos nada, vos sos un diablo. ¿Va entendiendo? Cuando vienen esas hermanitas que visitan la casa y te siembran, y te siembran, y te siembran, y te siembran. ¡Ay, porque somos hermanas! ¡Juira! Dicen gloria a Dios. Vos no sos mi hermana, porque por lo que me está diciendo, no somos del mismo padre. ¡Ay, cómo vas a permitir en tu casa esto, aquello! ¡Juira! No hay problema. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Con eso ni siquiera tiene que comer, pero su familia, manéjese con conducta y va a ver cómo se van a convertir en algún momento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Va entendiendo? Hay que aprender a discernir la palabra de Dios. Hermanos, entendamos entonces que esta obediencia significa prestar atención con un corazón noble. Hermanos, es algo importantísimo y tenemos que tomarlo como conducta, hacer la voluntad de Dios, no lo que a nosotros nos place. Ya terminamos, vamos ahí a Génesis. Capítulo 6, dos ejemplos nomás le voy a mostrar para que usted más o menos le quede un poquito mejor. Génesis capítulo 6, versículo 22. Y Noé hizo todo, gloria a Dios, conforme a lo que él le pareció, antes de entrar al arca. Y Moisés hizo todo conforme a lo que él le pareció. ¿Eso dice la Biblia? ¿Qué dice? Y Moisés hizo todo conforme, mi versión dice, mi revisión dice, a lo que Dios le ordenó. Ahí toma más color, ¿no? Fíjese lo que pasó, Éxodo capítulo 40, versículo 16. Lo que le pasó a Moisés. Éxodo 40, 16.
Y Moisés hizo todo conforme a lo que Jehová le mandó. Y hace una aclaración. Así lo hizo. ¿Cómo tiene que hacer usted? Usted tiene que hacer todo conforme. Pero ese es del Antiguo Testamento, porque tenemos eso también. ¿No? Yo que andan estos destartalados que dicen, no, el Antiguo Testamento, ahora estamos bajo la gracia. Pero si no obedeces la palabra de Dios, no vas a estar bajo la gracia, sino que tu vida va a ser una desgracia. Y para terminar ya, para que por ahí alguno te va a salir con eso del Antiguo Testamento, ¿no? Vamos a 1 de Pedro y ya terminamos y oramos. 1 de Pedro capítulo 1, gloria a Dios, versículo 2. Dice que fuimos escogidos según el previo designio de su voluntad. ¿De la voluntad de quién? De Dios. ¿Encontraron? Ya con esto coronamos a Dios y le ponemos la frutillita a la torta. 1 de Pedro. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2 dice, elegidos según el previo conocimiento, esto es la omnisciencia de Dios. Este es uno de los atributos de Dios, de la persona de Dios. Elegidos según el previo conocimiento de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para andar como se los da la gana y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces ahí recién gracia y paz nos van a ser multiplicadas. O sea que fuimos llamados, gloria a Dios, para andar como se nos da la gana y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Así dice su Biblia? No. Fuimos llamados para obedecer. Y después que obedecemos somos rociados con la sangre de Jesucristo. Para que tengamos como consecuencia final que la gracia y que la paz de Dios nos sean multiplicadas. El favor de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestro hogar, sobre tus hijos. Una vida diferente, hermanos. Sana, llena de paz, sin complicaciones y cero rebeldía. ¿Vio? La Coca-Cola cero. Bueno, nosotros también vamos a tener cero rebeldía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? 100% obediencia. Eso es lo que Dios demanda. Hermanos, Jesús dijo, Padre, si es posible, en el huerto de Getsemaní, pasa de mí esta copa. Pero ¿qué dijo Jesús? Pero que sea tu voluntad, no la mía. Hasta el momento de entregar su espíritu, hasta el último hálito de vida de Jesús en la cruz del Calvario, lo que primó en él fue el hacer la voluntad de su Padre. Hoy, ejemplo tenemos en él, hermanos, para que hagamos lo mismo, esforzarnos por hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nos ponemos de pie un segundito, gloria a Dios. Acá podemos ver, hermano, lo importante de la obediencia. Dios demanda que sus discípulos sean fieles. Si no, sinceramente, dudo mucho que lo seamos. Oramos a Dios. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias. Te pedimos, oh Dios, que vengas, Señor, a obrar en cada vida. Padre Celestial.